Tu nombre, gloria a Dios, amén. Bueno, hermanos, nos gozamos, gloria a Dios, llegó el tiempo de aprender de la palabra. Bueno, si me acompañan, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, versículo 5, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Amén, gloria sea al Señor. Mire, la palabra del Señor nos enseña, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta fue la trama que el enemigo utilizó en el huerto del Señor para seducir a aquella familia. ¿Y qué les mostró? El engaño, que se les abrirían los ojos, asumiendo que tenían los ojos cerrados. Entonces viene y le dice, se les van a abrir los ojos y ustedes van a ser como Dios. Van a conocer el bien y el mal. Ellos ya conocían hacer el bien, ellos tenían los ojos abiertos y ya estaban hechos a la imagen de Dios. Pero mire cómo el enemigo viene y pone las cosas para que parezcan que son buenas, que parezcan deleitosas, como viene y seduce al oído y a la vista. Bueno, allí en Génesis capítulo 3, al llevar a cabo esa desobediencia, dice la palabra del Señor en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces aquí cuando se les abrieron los ojos del alma, porque los del espíritu se cerraron. Quedaron ciegos espirituales y ahora el alma, con emociones y sentimientos, empezó a dirigir a esta familia. Y es ahí donde conocieron que estaban desnudos, y desnudos nos habla que eran débiles, que estaban débiles. Entonces el enemigo vino y se encargó de despojarlos de una cobertura y de mostrar la debilidad de esa familia. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron su propia cobertura con lo que estaba disponible y fueron a las hojas de la higuera. Y sabemos que al salir el sol, ¿qué sucede con toda hoja que es cortada? Se seca. Entonces no era una cobertura apropiada, era una falsa religiosidad donde cubrirían el pecado, donde cubrirían la debilidad. Entonces, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos del alma, pero espiritualmente los ojos espirituales ya quedaron ciegos. Entonces, ¿qué sucedió de allí en adelante? Que reinó la maldad, dice la Escritura, reinó la maldad. En Génesis 6:5 dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre el mal. Entonces reinó la maldad, reinó, ya los hombres espiritualmente ya no podían mirar, solo pensaban en hacer el mal, en hacer el mal. Entonces reinó la maldad, pero vendría un tiempo donde la gracia de Dios, ¿verdad?, reinaría a través de la justicia. Eso es lo que nos dice en Romanos 5:21. Acuérdense que ellos ya estaban ciegos espirituales, se les abrieron los ojos del alma, pero espiritualmente estaban ciegos. Entonces en Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí la gracia reina haciendo justicia. Mire cómo viene a reinar en el corazón ahora la gracia. Reina la gracia haciendo justicia. ¿Y cómo es justificado ahora el hombre? Creyendo y confesando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo viene ahora la justicia a reinar? A través de la gracia. Entonces viene a ser un despojo de la maldad y dar un nuevo comienzo a aquel que cree y confiesa a Cristo Jesús.
Entonces, ¿cómo esta gracia de Dios se va mostrando, hermano, a través de la Escritura? Porque en Isaías 42 y el versículo 6 dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto, número 1, para el pueblo como luz, número 2, luz para las naciones. Y continúa, versículo 7, para que abras los ojos a los ciegos, número 3, para que saques de la cárcel a los presos, número 4, y de la prisión a los que moran en tinieblas. 5 cosas de la gracia de Dios. 5, y el número 5 es la mano de Dios, la gracia de Dios. Lo primero, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Número 2, viene a ser la luz para las naciones. Y número 3, al traer la sanidad de los ojos, para que abran los ojos a los ciegos. ¿Y para qué? Sacar de la cárcel, cárcel mental, cárcel espiritual, cárcel física, a todos los que habíamos hecho morada fuera de la luz en las tinieblas. Entonces aquí viene ya una sanidad y viene una restauración por la gracia, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando Él llega, hermano, y se manifiesta, el Verbo se hace carne y viene y habita con nosotros, en nosotros, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 9 y el versículo 39. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Entonces, aquellos que se creían que estaban mirando a través de los ojos biológicos y de su alma, estaban ciegos y se creían que estaban mirando. Pero aquellos que estaban ciegos y reconocían su condición, entonces vendría una sanidad, vendría una restauración de su vista para poder una vez más mirar. No biológicamente, no vaya allá. Abrir los ojos espirituales que se cerraron en aquella desobediencia, porque se abrieron los ojos del alma para guiar al hombre conforme sus emociones y sus sentimientos y la insujeción a Dios. Entonces vendría el tiempo, y cuando Él vino, dice el Señor: yo vine a este mundo, traigo un propósito de parte del Padre. Yo vine, y lo primero, vine para que los que no vean, para que los que no ven, vean. Vean. Y aquellos que se creen ver y no reconocen su ceguera, pues que se vuelvan ciegos. Parafraseando aquí Juan 9:39. Y el versículo 40, el que sigue de allí, dice que algunos de los fariseos que estaban con Él oyeron esto y le dijeron, yo me imagino que cuando los fariseos oyeron esto, le dijeron con aquel sarcasmo, con aquella voz como en burla: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Porque acuérdense que estos eran los religiosos, los legalistas. Estos eran los que estaban buscando dónde hallar alguna falta en el Señor, y que tenían celos de cómo el Señor hacía esas obras con autoridad y poder, y cómo el pueblo lo seguía. Entonces, aquí estos, cuando dicen esta palabra o esta pregunta, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Como que hay un acento de burla, como que hay un acento de sarcasmo. Es por eso que el Señor en el versículo 41 les contesta. Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. ¿Sabe por qué? Porque reconocerían su condición y habría un perdón. Entonces, cuando hay un perdón, se quita la rebeldía, el pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, ahí su pecado permanece. Porque era lo que le estaba diciendo con aquel sarcasmo. ¿Acaso también nosotros? Porque ellos creían que los ojos biológicos
es a la vista de lo que el Señor se referiría, pero no, Él estaba hablando del ámbito espiritual, que ellos estaban ciegos espiritualmente, que ellos no podían comprender lo que viene de Dios, lo que es de Dios, porque ellos habían convertido la palabra de Dios en una tradición. Habían removido la autoridad de Dios para implementar doctrina de ellos, doctrina de hombres y sus tradiciones. Entonces, cuando viene y hay este confrontamiento, en vez de reconocer, levantan ese pechito así. ¿Acaso estamos ciegos creyendo que se trataba de una vista biológica? Y el Señor podía mirar la condición del corazón de ellos, cómo estaban muertos, cómo estaban, pero no reconocían. Entonces quedaban en ese pecado. Entonces, avanzando, los que no ven, vean, y los que dicen ver, que se queden ciegos, decía el Señor. Entonces, aquí, hermano, nos recordamos que dentro de este grupo de los fariseos había uno que era un discípulo en secreto, por temor a que lo echaran fuera de la sinagoga. Entonces, por temor, usted sabe que Nicodemo, y hablamos de Nicodemo, que su nombre significa el que triunfa en el pueblo. Era un hombre que triunfaba, muy probable, muy amado, muy querido en el pueblo. Entonces, este cree en el Señor Jesucristo, pero en secreto. ¿Y qué vino a él de noche? La palabra nos enseña que vino Nicodemo a buscar al Señor, y lo vino a buscar de noche, por temor a ser visto. Entonces, cuando viene, ¿verdad?, el Señor empieza a establecer una conversación con Nicodemo, porque lo conocía, sabía que Nicodemo creía en él, sabía que Nicodemo lo había recibido, sabía que Nicodemo había abierto su corazón, pero Nicodemo estaba muy distante del reino y de entender el reino. Entonces, en su conversación empieza a platicar con Nicodemo. Y es ahí donde yo quiero entrar en el tema, porque llegó la hora discipuladora de cada jueves, hermano, donde a la luz de la palabra aprendemos juntos, y que se nos revele, que venga esas espigas, esos remas, para profundizarnos en esa búsqueda, hermano, de la palabra, a través del discipulado de los jueves. Entonces, desde la bella iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, me es un honor compartir contigo el tema de esta tarde, basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, como no puede ver, hermano, yo le llamo a esto óptica espiritual. Se requiere una óptica, se requiere una visión espiritual, se requiere volver a nacer otra vez para poder volver a tener la óptica del reino, para poder ver en el espíritu. Entonces, yo quiero platicar, porque hemos estado hablando acerca del reino de Dios, y es un tema hermoso, apasionante, profundo, y es uno de los temas que el Señor me ha hablado para que yo misma investigue, busque y comparta conforme Él me va dando estas palabras. Hermano, y hace unos días estuvimos allá con nuestro apóstol Luis Ponce, y estuvimos celebrando con él el aniversario de la iglesia. Y en la escuela de pastores estuvo ministrando nuestro hermano pastor Bran, creo que su nombre es Estuardo Bran, y él está allá en Guate, y puso ahí una lista, hermano, de temas que dice deberíamos de estar enseñando estos temas, y puso una lista ahí que no me recuerdo cuántos eran, pero entre ellos, hermano, estaba el reino de Dios. Y dije, gracias, papito, porque de aquí agarro toda esta secuencia con todo esto, porque entonces vamos bien aprendiendo del reino de Dios. Entonces, aquí el Señor le habla con Nicodemo y le dice,
Y díjole, de cierto, en otras palabras, Nicodemo, te lo aseguro, que si no naces otra vez, no vas a tener una óptica espiritual, no se te van a abrir tus ojos espirituales. Has estado con los ojos cerrados espirituales, has estado creyendo que miras, pero no miras. No entiendes el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. Es un reino que no se ve, porque no viene con señales. No viene. Es un reino escondido en el corazón de hombres y mujeres que están siendo transformados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo dijo Nicodemo? Bueno, mire, entrémosle ya. ¿Cómo es el tema? Óptica espiritual. Visión espiritual, vista espiritual, como usted le quiera llamar, anótenlo ahí. La versión Jerusalén, ese mismo San Juan 3:3, en la versión Jerusalén 1976, como también el Nuevo Testamento de Pablo Beson, la misma Juan 3:3. Mire, la Jerusalén dice: Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Mire, nacer de lo alto, de allá, de arriba, no puede ver. Entonces, solo los que nacen allá, en lo alto y de lo alto, tienen visión espiritual, tienen óptica espiritual. Hay óptica espiritual natural. Regresa una vista, es para entender lo espiritual. Y Pablo Beson, Nuevo Testamento, respondió Jesús, el mismo versículo, Evangelio de San Juan 3:3, respondió Jesús, en verdad te lo digo, si uno no fuese engendrado de arriba, ahora hay un engendramiento, ya hablamos que no puede haber un nacimiento si no hay un engendramiento. Si no es engendrado de arriba, no puede ver el reino. Entonces, todo este asunto se trata de una voluntad poderosa de arriba. Entonces vas a poder ver el reino y entenderlo. Entonces, hermano, para nosotros, allí en el Evangelio de San Juan, mire, capítulo 1 y versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, y el derecho nos habla de un poder, nos habla de un legado, de una autoridad, de llegar a ser hijos. Es un proceso, y ahorita vamos a aprender un poco de este proceso, de llegar del tramo, del trecho, para llegar allí. Es decir, a los que creen. Entonces, primera etapa, necesitamos creer. ¿Por qué? Porque ese derecho, ese legado ya se dio allá en el cielo. Para que nosotros acá, al oír la palabra, donde la fe viene y se activa en nosotros como un grano que es dado por Dios para oír la palabra, para oír la invitación, para invitarnos el boleto para entrar, hermano, y llevar a cabo eso sobrenatural del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque estamos naciendo de lo alto, estamos siendo engendrados de lo alto con la palabra, entrando a nuestro corazón. Entonces, a los que creen, no es para los incrédulos, es para los que creen en el nombre de Cristo Jesús. Y en el versículo 13, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino aquí está la voluntad de Dios puesta en el corazón de aquel que cree, que sea engendrado para el nuevo nacimiento y pueda formar una visión, una óptica para poder ver el reino invisible y aferrarse a lo invisible, ser empoderado con lo invisible, anhelar lo invisible, fortalecido con lo invisible y seguir adelante. La versión TLA, traducción del lenguaje actual, la TLA es traducción del lenguaje actual, dice: son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. A esto ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Mire cómo lo dice: son hijos de Dios por voluntad divina. Entonces,
este nuevo nacimiento y este nuevo engendramiento, hermano, a lo espiritual es por voluntad divina, voluntad de Dios, por voluntad de Él. Entonces, cuando Dios permite que nuestra vista se restaure, esta óptica espiritual, por su propia voluntad, para que nosotros podamos creer y podamos recibir a Cristo Jesús, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos permite ver las bendiciones que nos esperan. Nos permite ver la paz que va a venir sobre nosotros. Nos permite ver la justicia. Nos permite ver el gozo del cual estuvimos hablando. Nos permite ver, empezar a comprender qué pasó algo en nosotros, para poder nosotros seguir adelante. Esto es lo que pasa, mire. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador, hermano, y viene ese renacimiento en nosotros espiritual, porque viene su espíritu y vivifica el espíritu humano para poder tener el deseo de buscar de lo de Dios. Porque sin el espíritu de Cristo en nosotros, imposible que nuestra mirada busque el cielo. Imposible. ¿Por qué? Porque las tinieblas inundaron, el engaño del enemigo, de la maldad en las tinieblas, un pueblo en tinieblas, mirando hacia lo terrenal, hacia la vanidad, hacia lo temporal. Es hasta que viene el Espíritu de Cristo, vivifica nuestro espíritu, que entonces empezamos a ver diferente por la óptica espiritual que llegó para poder anhelar el reino de Dios y lo celestial. Entonces, eso nos da la capacidad, ¿sabe para qué? Para entrar en el atrio. Para entrar en el atrio. ¿Y qué es el atrio, hermano? Todo el mobiliario, todo ese tabernáculo es Cristo Jesús. Todo en sí es Cristo Jesús. Desde la puerta, porque es allí donde Él está. Él es la puerta de las ovejas. Él es. Entonces, cuando recibimos a Cristo Jesús, mire lo que nuestra capacidad, hermano, como oveja, como una ánima, como una ovejita, entramos al atrio por la puerta, la única puerta que es Cristo Jesús. Entramos, hermano, y lo primero que encontramos allí es un altar, el altar del sacrificio, el altar de la consagración. Entonces, cuando empezamos, el Espíritu Santo empieza a trabajar, ¿para qué? Para que nos consagremos, para ser consagrados. Empieza a trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para quitarnos la mentalidad formada cuando estamos en las tinieblas y la ignorancia. Entonces, lo segundo, hermano, que entramos, primero la puerta y luego el altar de la consagración, nos encontramos con la fuente del agua, el lavacro, el bautismo, que debe de ser inmediato, el bautismo inmediatamente para morir y resucitar en Cristo Jesús, para pasar por la administración de nuestro servicio, las manos, los pies, todo nuestro ser. Ese es en el atrio. En el atrio también está la luz del sol, donde dice la palabra en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Ese lugar, hermano, del atrio, es el lugar de la decisión. Es el lugar donde se decide, o sigo avanzando o me estaciono allí y me hago religioso con mi nueva religión. Es allí en el atrio donde están las doncellas y las concubinas. Es el lugar donde está el pueblo de Dios que se quedó allí en el atrio y no busca avanzar más. Es allí en el atrio, hermano, donde suceden tantas cosas
porque no hay nada nuevo bajo el sol. Es allí donde se puede formular una tradición para hacer las cosas y vivir en ese nuevo estilo de vida en el atrio. ¿Sabe por qué? Por no querer avanzar a la otra etapa, porque el reino es ver, entrar y heredar. Entonces muchos se satisfacen con ver y de allí en el atrio empiezan a pedir, hermano, las añadiduras. No, se empiezan a enfocar en las añadiduras porque ya entraron, porque ya recibieron a Cristo, porque ya soy de Cristo, ya soy princesa, ya soy esto, ya soy lo otro. Y empiezan a exigir añadiduras, sin pensar que es menester seguir avanzando para poder entrar. Y se pueden quedar allí afuera, hermano, y allí pueden perecer. ¿Quiere que se lo demuestre con la escritura? Amén. Amén. Entonces, ahí le puse esa figura del tabernáculo, porque de la entrada al lugar santo es un trecho muy largo. Un trecho muy largo. Y es ahí donde muchos hasta se pueden regresar, apostatar por no seguir adelante, o se quedan como pueblo de Dios, invitados a la boda de la que no se detuvo allí, entró al lugar santísimo, entró hasta el lugar santísimo, donde está el amado, y permitió la evolución. Bueno, miremos este ejemplo, hermano. Éxodo capítulo 12, 11. Acuérdense que esto se quedó, dice el libro de Hebreos, como para que nosotros lo entendamos. Porque este pueblo, hermano, recibió la palabra de Moisés, el libertador, figura de Cristo Jesús, cuando les dio las instrucciones y le dijo, en este día vamos a salir fuera de Egipto. Y es menester que se haga un sacrificio, es menester que haya un derramamiento de sangre, es menester que haya una cobertura de sangre en cada hogar, porque aquel que desobedezca, viene el ángel de la muerte y va a haber una mortandad. Éxodo 12:11. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies. Evangelismo, buena noticia de salvación. El cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor, cuando va a pasar el ángel. Entonces, todos aquellos que obedecieron, ¿qué encontraron, hermano? Encontraron la vida. Porque cuando pasó el ángel, usted sabe que solo se detuvo con los desobedientes, con los que no creyeron, con los incrédulos, con los que rechazaron la palabra. Y hubo una mortandad. Pero aquellos que creyeron, hermano, entraron al atrio. Recibieron la sangre del Cordero, Cristo Jesús, y se les dio acceso a entrar al atrio. Y recibieron las instrucciones de la consagración, de los panes sin levadura. Recibieron todo esto, hermano. Y se encontraron también con el lavacro, con el bautismo. Éxodo 14:29. Pero los israelitas pasaron en seco por el medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha, a su izquierda. ¿Y qué iba por encima? La nube de agua de Dios. Los cubrió el agua, hermano, y pasaron por el lavacro. Y entraron ¿a dónde? Al atrio. Entonces, cuando salieron, hermanos, salieron, yo diría que gozosos, porque miraron el poder de Dios, miraron la gloria de Dios. Y yo me encontré esta foto del año de la recuperación, del 2021. Entonces yo se la puse ahí, ¿verdad? Porque como que así va el pueblo con la palabra, hermano. Moisés, figura de Cristo, iba guiándolos, y estaban todos en el atrio. Estaban todos en el atrio.
Iban por el desierto aprendiendo, hermano, a obedecer a Dios, dejando, hermano, aprendiendo a dejar la mentalidad de esclavo. El corazón siendo limpiado con las instrucciones que el Señor le daba a Moisés. Salió toda aquella congregación con toda su familia, con los niños, los hijos, salió. Y entraron al atrio a tomar la decisión si iban a seguir o qué. Pero hermano, cuando salieron, usted sabe bien que salieron con una mentalidad corrompida. ¿Por qué? Porque se trajeron los ídolos de Egipto en su corazón. Y le hicieron fiesta en su corazón. Y el Señor, mirando, que conoce nuestro corazón, mirando todo lo que estaban haciendo. Lo primero que el Señor les da, hermano, un nuevo alimento que vendría del cielo, el maná. El maná. Cambiarle la dieta, porque hemos aprendido, hermano, que somos lo que comemos y que se nos muestra, que se muestra en nuestro cuerpo, hermano, que somos lo que comemos. Entonces, lo que ellos habían comido e ingerido, hermano, lo demostraban. Usted sabe que luego empezaron a reñir y a pelear. No hay agua en el desierto. Y empezaron, Moisés, nos trajiste para acá. Y se encontraron aquellas aguas. Y Moisés empezó a hablar con el Señor. ¿Y qué les dijo? Mira, Moisés, échales el tronquito aquel que está allá. Y se van a endulzar las aguas que les dio sed. Y nos habla de la cruz de Cristo, hermano, que cambia condiciones al instante cuando le creemos y obedecemos. Y la agua se puso dulce. Ay, ok, ya estamos bien, sigamos adelante. Usted sabe que la presencia de Dios nunca se apartó del pueblo, como no se aparta de nosotros, porque esa es la misma promesa que el Señor nos dijo. ¿Qué nos dijo? Yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? ¿Ustedes saben? ¿Hello? Todos los días hasta el fin. La misma promesa para nosotros. Entonces, fíjate, la presencia de Dios iba manifiesta, tanto de día como de noche, manifiesta. Allí en el atrio el Señor estaba con ellos. Y lo único que los animaba, sigan adelante, sigan, no miren hacia atrás, sigan. Pero hermano, la palabra del Señor nos enseña que la mentalidad de esclavo estaba bien manifestada en ellos, bien manifestada. Dice Números 11:4. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo, mire, insaciable. Un deseo insaciable. También los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Sabe que cuando se ha disfrutado, hermano, algo, queda una memoria, tanto sea en nuestro paladar, tanto sea como en nuestro olfato, una memoria en nuestra mente, hermano, de algún deleite? Entonces, estos salieron con la mentalidad de esclavo. Y es lo que el Señor allí en el atrio dice: no, ya estás en el atrio. Ya te mostré mi gloria. Es tiempo de seguir adelante. Y deja el pasado, deja la experiencia. Deja eso, porque nuevas y frescas son sus bendiciones. Sigan adelante. Yo les he prometido, les decía el Señor, una tierra que les va a fluir leche. Hermano, fluir es que iba a salir sola. Una tierra que iba a fluir miel. Una tierra de promesas, hermano. Pero aquellos recibían la palabra y yo creo que les entraba por aquí y les salía por acá. Van hacia la tierra prometida.
No porque ustedes se la merecen, lo aclaraba el Señor, no. Sino porque esa gente no ha valorado nada. Nada de lo que les he dado. Porque todo lo que tienen, yo se los di. Van a heredar casas que no edificaron. Van a heredar bendiciones que ustedes no labraron. Se las voy a quitar a aquellos. Porque ya se llenó el costal de las piedritas personales y los voy a echar fuera para entregárselos a ustedes. Y el Señor le decía, la tierra que fluye leche y miel es para ustedes. Solo sigan adelante. Sigan adelante. Y hermano, y aquí, la mentalidad formada de esclavo, hermano. Los receptores que llevaban. ¿Quién nos dará de comer carne? Mire, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis. Mire cómo era la mentalidad. No era nada gratis y trabajaban de sol a sol. No tenían nada. La tierra no era de ellos. Se acostumbraron a ser usados solo por la comida. Se acostumbraron, hermano, y ahora que les iban a entregar algo que sería para ellos, querían regresar a donde el Señor los había sacado con poder. Y estaban en el atrio. Estaban en el atrio. Nos acordamos de los pepinos. Nos acordamos de los melones. Yo creo que hasta se decían, ¿verdad? ¿Verdad tú? Sí, sí, bien dulces así. Así, mira. Y yo me pongo a pensar, son como aquellos que están en el atrio y todavía se acuerdan. Es que me acuerdo de las posadas que hacíamos allá a las 12, 1 de la mañana pidiendo posada y cantando y comíamos, acordándose, hermano, de lo que hacían cuando estaban en el cautiverio de Egipto, acordándose de los bailes aquellos, de aquella música y de lo que hacían. Y esto, nos acordamos de los puerros, nos acordamos de las cebollas. Nos hacían llorar, sí, pero luego vendría la dulzura de los pepinos y los ajos. ¿De qué se acordaban? Del fruto de la carne, del fruto terrenal. Manifiestas estaban siendo sus obras carnales ahí. Y estaban en el atrio. Estaban en el atrio. Mira el peligro del atrio al quedarse allí. Viendo, hermano. ¿Qué dicen? Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Mire, ya el Señor quería que su vista espiritual, esa óptica, empezara a trabajar, que era lo que venía del cielo, era lo mejor a las obras del fruto terrenal, pero no lo podían distinguir. ¿Por qué? Por la incredulidad. Y ya estaban en el atrio. Ya habían cruzado, hermano. Ya habían aceptado el sacrificio del cordero, la sangre. Y habían pasado por el bautisterio. Pero no quisieron continuar buscando la revelación y entender las promesas de Dios. Y como que iban a la fuerza hacia las promesas, como que iban a la fuerza a lo que Dios tenía. ¿Y qué es el maná, hermano? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el verdadero pan de vida. Yo soy el verdadero maná. Entonces, iban despreciando al Señor Jesucristo, recordándose del pasado, del cautiverio, recordando de la tristeza y el dolor. Y por la idolatría que llevaban dentro. Porque viendo, no creyeron. Porque les hacía la óptica espiritual de valorar las bendiciones de Dios. Bueno, en Números 14:3 dice:
¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Hermano, esto fue cuando ya los 2 espías entraron a asesorar la tierra prometida. Y usted sabe que 10, la totalidad, regresaron e influenciaron al pueblo con lo negativo. Fíjese, esos 10 llegaron y contaminaron. No, con la mentalidad de esclavo, con la mentalidad, se miraban como que eran ellos chapulines. Así pensaban ellos que eran chapulines. No, dice, nosotros comparados a aquellos gigantones, grandulones, no, nos van a pisotear, no. Hermano, cuando miraron cómo Dios los defendía en el atrio, cómo cuando estaban en el atrio no les faltó nada, cómo la retaguardia del Señor, hermano, la fortaleza, ahí estuvo el Señor, sus pies, hermano, el calzado, la ropa, todo estaba allí en el atrio. Hermano, y cuando van a asesorar, ya a punto de entrar al lugar santo, le llamo yo a este lugar santo, hermanos, se regresan con una mala noticia. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿Y cuántos que están en el atrio, hermano, se han regresado a Egipto? Se han regresado. Y piensan que todavía están en el atrio, pero su mentalidad está en Egipto ya. ¿Y sabe qué dice segunda de Pedro 2:21? A estos que se regresan, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. ¿Se acuerda cuando hablamos de los caminos? El camino de la justicia es Cristo Jesús, porque no hay otro camino, solo Él. No haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento, que es la consagración, que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué pasó, hermano? No quisieron entrar al lugar santo. Y como no quisieron, hermano, ¿qué hizo el Señor conociendo? Muy bien, quédense en el atrio hasta que mueran. Y usted sabe que todo aquel pueblo, hermano, se regresó a estar en el atrio, porque no quisieron avanzar, no quisieron entrar al lugar santo, porque en el lugar santo, hermano, está la transformación de la mente. No quisieron entrar. Y los regresaron con su mentalidad al atrio. Y allí perecieron todos, solo los niños. Porque el reino de los cielos hemos aprendido, si no nos hacemos como niños, no podemos heredar el reino. Entonces, solo los niños, después de haber pasado, hermano, los 40 años, que representaban los 40 días que fueron a asesorar, el pago fue 40 años por cada día que no valoraron el lugar santo. Y como no lo valoraron, entonces 40 años hasta que mueran, porque se quedaron en el atrio. El proceso de ver en la óptica espiritual. ¿Cuál es este proceso? Ponga atención, mire cómo aquí el Señor hace esa obra en nosotros. A esto le llamo yo el proceso de ver. Porque hubo uno que fue de Saulo y Saúl. ¿Quién fue Saúl? ¿Se acuerda que Saúl perseguía al ungido?
¿A quién perseguía? Al rey David. ¿Se acuerda que a Saúl el Espíritu de Dios lo abandonó, lo dejó? Y vino un espíritu contrario y lo atormentaba. Y el espíritu de celo lo tomó y persiguió a David, que era ungido de Dios. Y aunque David le perdonó la vida, se calmaba y otra vez retomaba la persecución. Entonces ese mismo espíritu estaba en este Saulo, que pasó en el proceso para tener la óptica espiritual. Pero mire el proceso. Primeramente usted va a entender que Saulo se sentó a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel significa el camello de Dios o siervo de Dios. ¿Y qué hizo Gamaliel de él? Lo hizo más hijo del diablo que ni qué. Porque Gamaliel era fariseo del Sanedrín, igual como los otros fariseos. Entonces este venía bien instruido a perseguir a los creyentes, bien instruido. Y en Hechos 9:1 dice que Saulo, y ya entre paréntesis el Pablo, respirando todavía amenazas y muerte. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ya voy a llegar. Estaba cegado espiritualmente. Él pensaba que miraba, pero estaba ciego. Fariseo de fariseos, decía, estaba bien ciego. No miraba espiritualmente. No tenía la óptica espiritual. Estaba ciego. Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y pidió las cartas, respirándose. Pero los voy a agarrar. Voy a agarrar esas que se llaman diaconisas, porque dice que les pegaba, hermano. Acuérdense que él consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir, que murió llevando el evangelio y lleno del Espíritu miró aquella revelación del reino, hermano. Entonces, mire el proceso. Hechos 9:5. Cuando va hacia allá, y no sabemos si iba en caballo caminando, me imagino que en lo que tenía iba. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, mudos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Oyeron claramente, Saulo, ¿por qué me persigues? Oyeron a Saulo, ¿quién eres? Oyeron cuando el Señor le dijo, soy Jesús, soy la salvación del pueblo, soy tu liberación. Y también los otros lo oyeron, hermanos, y el mensaje es para todo el que lo oye. ¿Y qué hizo Saulo? Cayó al suelo. ¿Por qué? Porque toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Hermano, cayó al suelo. Entonces, en el verso 8 dice, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Era ahí donde le dijo, estaba el Señor explicando, mira, tú te has creído que ves, pero estás ciego. Tú crees que sabes, pero no sabes nada. Necesitas pasar por una óptica espiritual para en realidad empezar a poder ver lo más valioso y lo más importante, que es el reino de Dios. Llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Allí estuvo 3 días en ayunos y sin ver, aunque tenía los ojos abiertos, pues no veía nada, porque espiritualmente estaba ciego. Y ahí empezó, ¿cómo que estoy persiguiendo a mi salvación, al Mesías? Pero si Gamaliel me dijo, pero este Gamaliel, y yo así lo creí, estaba debatiéndose, hermano.
debatiéndose todo lo que había aprendido, todo lo que le habían enseñado, todo lo que había pagado en aquella escuela, a los pies del camello de Dios, Gamaliel. 3 días. ¿Cómo que estaban persiguiendo al Mesías, al que había de venir, al autor de la vida? ¿Cómo? ¿Cómo yo? Hermano, fue allí, en ese proceso, donde le hicieron la cirugía espiritual. Ya en Hechos 9:9, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, porque estuvo allí debatiéndose. Y ya es cuando ya aprendemos, hermano, que el Señor le habla a Ananías, un discípulo que estaba ahí. Usted que Ananías, cuando recibió la habla del Señor, ahí, pero Señor, ¿tú de veras quieres que vaya? Sí, Ananías, ve, ora por él. Pero Ananías, él es instrumento útil. Tengo que enseñarle lo que tiene que pasar. Ve, ok, ahí va Ananías. Hechos 9:17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Se levantó y dijo al agua: tengo que ser bautizado. ¿Por qué? Porque ya entendí que hay atrio, hay lugar santo y hay lugar santísimo. Entro y sigo adelante. Se le cayeron como escamas. Las escamas nos hablan del orgullo. El orgullo impide ver, el orgullo impide entender, el orgullo en el corazón impide conquistar tierras, conquistar familias. El orgullo es lo que usa el enemigo para llevarse el botín de la paz y la felicidad. Es el orgullo, por orgullo no hago, por orgullo no voy, por orgullo. Y se llevan el botín. Entonces cayó el orgullo y dijo: no lo entendía, ahora ya veo. Bautícenme. Al instante fue bautizado al agua para morir al yo y resucitar en Cristo Jesús. Hermano, y de ahí se fue por bastante tiempo a entender la palabra, pero ya en el lugar santo. Y avanzó, hermano, que se despojó de todo. Despojó, amó más el reino de Dios y empezó a escribir Romanos, empezó a escribir Primera y Segunda de Corintios, empezó a escribir, hermano. Y lo llevaron y le revelaron: prefiero la muerte, lo que tenía por ganancia, ahora ya veo. Lo que era para mi ganancia es basura. Ahora lo que más anhelo es agradar al que tuvo misericordia, que me dio a que naciera de lo alto, a que naciera de arriba y fuera engendrado para ser un hijo de él. Ahora lo entiendo. Entonces, hermano, esta óptica es para todo el que cree pasar por la cirugía de valorar y de no quedarnos en el atrio, porque en el atrio mueren muchos. En el atrio, los que se quedan ahí terminan como pueblo de Dios solamente, porque no avanzaron al lugar santo, a donde se entra para transformar, entrar a la transformación, a la renovación mental, a comer del pan de la propuesta, a donde cambia la luz, porque entonces ahí ya está, hermano, la luz de Cristo. Está aquella lámpara de 7 brazos
El brazo del centro es Él. Y los tres, derecha y izquierda, es para iluminar al hombre. Y el pan de la propuesta, el pan de vida, que nos cambia la mentalidad, nos cambia todo, hermano. Es ahí donde estamos siendo despojados de la mente animal para entrar a ser un hijo al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, como hijo, hermano, es donde nos dan las herencias. Pero el reino es para valientes. El reino lo arrebata un valiente. El reino no es para los cobardes. Los cobardes quedan fuera y hasta se salen fuera. Pero a ti el Señor te está llamando. No te quedes fuera, ni mucho menos en el atrio. Es menester avanzar hacia cada promesa que Dios tiene para ti. Es menester seguir adelante sin mirar atrás. Es menester no dejar de congregarte. Es menester estar bajo la cobertura que va a alimentarte y te va a bendecir. Es menester creer para poder pasar por la cirugía y tener una óptica espiritual y poder entender el reino de Dios. Y solo para aquellos valientes y que como niños lo arrebatamos y lo creemos. Entonces el mensaje es para todos nosotros. Bueno, mire, ya me llegó la hora de terminar, la hora discipuladora. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos detener sin antes invitarte. ¿A qué? A que creas y recibas en aquel que puede hacer una cirugía de adentro para afuera. Una cirugía amorosa. Una cirugía donde nos quita el orgullo. Una cirugía donde nos da de su espíritu y nos limpia con su sangre preciosa. Y yo te invito a recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y también, si te habías apartado, no, es tiempo de regresar, a reconciliarte. Vamos a decirle: Señor Jesús, abro mi corazón. Yo te invito a que seas el Señor de mi vida. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Límpiame y perdóname, Señor. Escribe mi nombre en tu libro. Escribe. Haz de mí esa nueva criatura, que yo sea reengendrado con tu palabra en mi corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué tiempo tan lindo de reconciliarnos. Si dejaste de congregarte, dejaste de asistir, no, tienes que seguir adelante. No puedes quedarte en el atrio. Hay cosas más lindas que vienen para ti, hermosas, que no se te han revelado, porque en el atrio no hay nada nuevo. Es solo en el lugar santo donde empieza el pan de la proposición a mostrarnos remas y enseñarnos y amar más la venida del Señor. Qué tiempo hermoso de decir: Señor, perdóname, me aparté, dejé de congregarme y como un niño puse atención, Señor, a las cosas que ni valen la pena. Como una niña, Señor, me comporté, pero perdóname, papito. Reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que la condición donde estoy ahora, con este vacío, ha sido por mi propia decisión. Hoy en esta noche te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa y que hagas de mí una nueva criatura. Yo te recibo hoy, Señor, como mi Señor y Salvador. Y te pido que me guíes a la casa donde me he de congregar, donde he de evolucionar de oveja a ser un hijo de la casa, con padres espirituales, donde mis manos puedan ser útiles, donde mis pies puedan ser útiles, donde los talentos que me has dado pueda hacerlos útiles honrando tu nombre. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Bueno, hermanos, si andan por acá este domingo, los esperamos. 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando, a las 5:30. Bendiciones. Amén. Gracias, papá. Bueno, nosotros pongámonos en pie y dejemos que el Señor